con un panel lleno de gente interesada en la educación de nuestro país. Agradezco a todos ustedes por su presencia, así como al autor, por permitirme presentar un gran libro en un terreno tan ambicioso como es la educación. Solo basta con leer el encabezado para entender que una teoría es útil para estructurar entornos de aprendizaje. Por lo tanto, considero que es importante pues tener muy presente que las teorías del aprendizaje como tal nos pueden ayudar a conocer, a predecir y a controlar el comportamiento humano. Además de que nos tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Por lo que estoy segura y creo que como docentes, en este libro tendremos grandes y muy buenas respuestas para el quehacer docente. Pero bueno, del libro nos hablarán personas más cualificadas, así como el propio autor, y pues vamos con la presentación y comentarios. Les presento a los invitados que acompañan al doctor Jesús Costañeda en este festejo. Y bueno, nos acompaña el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus áreas de investigación y formación son la oralidad y sus relaciones con la cultura escrita, formación de docentes y evaluación docente, diseño curricular y didáctica, educación y complejidad. Autor de más de 30 artículos de investigación y docencia, ha sido director de la investigación y evaluación del CREFAL del 2008 al 2012 y vicerrector de la Universidad Latina de América. Profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Morelia, y colabora con el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Bienvenido, doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Buenas tardes, perdón, tenía apagado mi micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, Jesús. Gracias. Pues antes que nada, una felicitación, porque escribir un libro no es cualquier asunto, ¿no? Implica dedicación, esfuerzo, tiempo, pensar en un posible público, ¿no? En este caso, los docentes. Y bueno, eso no cualquiera se anima, no cualquiera se toma el tiempo de hacerlo. También es exponerse, es exponer no solo ideas, sino es exponerse, porque implica el propio conocimiento, lo que uno ha aprendido, ponerlo por escrito para que otros lo discutan, lo analicen, lo reflexionen, etcétera, ¿no? Y evidentemente también pudieran cuestionarlo, estar de acuerdo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, por todo ello me parece que el escribir un libro es algo muy, muy importante, algo relevante. Y bueno, te felicito porque concluiste esta labor, entre tantas otras labores que luego tienes por ahí. Luego yo me pregunto a qué horas duermes y a qué horas comes, ¿no? Pero bueno, te darás tiempo porque te ves sanito y rozagante. Me gustaría empezar con algunas ideas que fui anotando en relación a la lectura del libro, ¿no? Una primera idea es que el libro es, en tanto introducción, posibilita y nos permite abrir la puerta a este mundo amplísimo hoy en día de las teorías del aprendizaje. Hoy lo que nosotros sabemos es que los que nos hemos dedicado a la docencia, que tenemos ya años en esto, sabemos que existen múltiples teorías y que cada una de ellas hace un aporte a lo que considera es, desde la misma idea del aprendizaje, el aprender, hasta los sustentos, los fundamentos que dan pie a esa concepción del aprendizaje. Algo que me parece interesante en el libro es que estas distintas versiones, visiones del aprendizaje, hacen ver que el aprendizaje está íntimamente ligado a la enseñanza. Y que en un momento dado, si bien se puede aprender sin que haya un proceso de enseñanza o educativo, en la escuela lo fundamental es esta articulación entre enseñar y aprender. Y la pauta del aprendizaje nos hace ver que la enseñanza tiene que aprender
¿no? O más bien, quien enseña tiene que darse el tiempo de aprender cómo es que el otro aprende, para poder entonces realizar su trabajo de mejor manera. Aunque existen diferentes concepciones sobre el aprendizaje, me parece que algo importante es reconocer que cada una hace un aporte y que no hay una única teoría del aprendizaje que podamos considerar como la válida o la única que vale la pena profundizar, sino más bien es mostrar el abanico de planteamientos que hay sobre el aprendizaje para percatarnos de que el aprendizaje es un fenómeno complejo, ¿sí? Es un fenómeno muy complejo y que supone distintas facetas desde las cuales abordarlo. Y lo que las teorías que expones en el libro formulan es precisamente esas distintas facetas, esas distintas formas, esas distintas perspectivas desde la cual mirar el aprendizaje. Algo también que me llamó la atención es la presentación de las distintas teorías sin una valoración, es decir, sin considerar que una importa más o es más relevante o importante que otra. Es simplemente mostrar, describir lo que la teoría implica, sus principales conceptos, sus fundamentos. En ese sentido, es una invitación también a un estudio más profundo de las diferentes teorías, a que quien lee el libro, a quien lea el libro se dé cuenta de que cada teoría implica profundizar en su conocimiento, implica adentrarse en la complejidad precisamente de este proceso del aprendizaje, pero también implica que uno reflexione sobre su propio proceso de aprender. Es decir, cuando uno lee sobre el conductismo, o sobre la Gestalt, o sobre el aprendizaje significativo, etc., uno se pregunta, bueno, ¿y realmente cómo aprendí yo? En realidad fue todo estímulo-respuesta, en realidad implicaba pensar la significatividad del conocimiento, etc. Y uno se da cuenta que en el proceso del aprender de uno estuvieron presentes de una u otra manera y en mayor o menor medida cada uno de estos planteamientos. Y creo que si esta reflexión la hace el maestro, le servirá para reconocer que en los alumnos también se presentan esas situaciones. Y que hay conocimientos, hay contenidos escolares que se pueden abordar desde una u otra teoría, dependiendo las características de ese contenido, las características de los alumnos, el momento en el cual se encuentran, etcétera, ¿no? Dicho en otras palabras, no podemos rechazar el conductismo porque sabemos que para cierto tipo de aprendizajes el estímulo-respuesta forman parte constitutiva de ese proceso, ¿no? Pero también sabemos que hay que memorizar cosas. Así como hay que construir conocimiento, también hay que memorizar cosas que nos permitan precisamente hacer aquella construcción, ¿no? Al presentar los planteamientos de las neurociencias, me parece que se abre el abanico de las posibilidades del aprendizaje, porque finalmente dicho aprendizaje se asienta en el cerebro, y el estudio del cerebro es fundamental hoy en día para comprender muchas de las cosas que acontecen a lo largo de la vida de un individuo, en este caso del alumno, durante su proceso del aprender, ¿no? Hoy sabemos por las neurociencias que hay procesos físico-químicos, biológicos implicados en la percepción, en las sensaciones, en la memorización, en la toma de conciencia, y ello en el libro da la pauta para no olvidar eso en la lógica del aprender. El conjunto del libro me parece que es un aporte a los docentes para poder trabajar de mejor manera en el proceso educativo escolar, el trabajo con los alumnos, la forma en que pueden o no organizar sus actividades, sus ejemplos, sus materiales didácticos, en función precisamente de cómo es que los alumnos llegan a aprender, ¿no? Y el libro es breve, pero me parece que cumple su propósito, que presenta la información de manera interesante, que permite ver que esa complejidad del aprendizaje se manifiesta a lo largo de los diferentes niveles escolares, ¿no? No es una cuestión solamente de los niños, las teorías del aprendizaje tienen que ver obviamente con el aprendizaje de los adultos, de los jóvenes, a nivel licenciatura, a nivel posgrados, etcétera. Y creo que ahí supone precisamente propiciar reflexiones
para ver cómo es que un planteamiento teórico determinado se manifiesta a lo largo de la vida de un individuo, ¿no? Sea alumno de primaria, de secundaria, de bachillerato, etcétera, porque evidentemente la maduración, los contenidos previos, las experiencias que se han vivido, van conformando precisamente una estructura o estructuras y esquemas de acción y esquemas cognitivos que hacen que ese aprendizaje cada vez se enriquezca más, se profundice más. Entonces creo que, aunque el libro es breve, insisto, como es una introducción, posibilita generar esas inquietudes y esas reflexiones en los maestros. Entonces creo que es interesante. Agradezco nuevamente pues la invitación a participar en esta presentación y cedo la palabra a los siguientes comentaristas porque sé que somos varios y al final esperemos que haya preguntas de parte de los invitados. Muchas gracias.